Dumping. Se define como la práctica en donde una empresa establece un precio inferior para los bienes exportados que para los costos de producción que tiene la empresa desde el país a donde se importan esos bienes, sacando de competencia a la empresa local. Tipos de dumping. El dumping puede tener distintas características y puede ser clasificado en distintos tipos, ya sea por el tiempo de duración o por la forma en que éste se realice. Clasificación por su tiempo de duración. Dumping ocasional. El dumping ocasional consiste en la necesidad del exportador de colocar sus excedentes de stock en determinado momento del ciclo económico. Dumping de largo plazo. Este caso surge de las políticas maximizadoras de beneficios de empresas que son monopolios en su mercado doméstico y compiten en los mercados internacionales. Clasificación por su forma. Dumping recíproco. Este tipo de dumping conduce al comercio del mismo producto en dos sentidos. O sea, cuando las empresas del país origen comercian el mismo producto que las empresas de distinto a un valor más barato que en su país de origen y viceversa. Dumping inverso. Es aquel en donde las empresas establecen precios más elevados a los consumidores extranjeros que a los nacionales. Este tipo de dumping no es penalizado por la normatividad internacional. Dumping predatorio. Es clasificado como práctica desleal de competencia y como la forma más dañina de dumping. Consiste en la venta por parte del exportador de la producción en el mercado externo, logrando una pérdida, pero ganando acceso al mismo y excluyendo así la competencia. Posteriormente aumenta el nuevo precio para obtener ganancias monopolísticas, es decir, el dumper logra una pérdida inicialmente ya que espera alcanzar una ganancia a largo plazo. Otros usos del término dumping. Dumping ecológico. Usa el medio ambiente como tablero para abaratar los costes. El respeto al medio ambiente cuesta siempre dinero. Catalizadores, control administrativo en redes pesqueras, tratamiento de residuos industriales. A pesar de que hay unos estándares, hay países donde se controla más esto. Por ejemplo, imaginemos el caso de una industria papelera de Bogotá que tiene una producción encarecida, entre otras cosas, por su tratamiento de vertidos al río Bogotá y otras medidas benevolentes con el medio ambiente. Por otro lado, tenemos en Cali otra papelera que no tiene tales costes, pues vierte todos sus residuos indirectamente al río Cauca. Estas dos empresas compiten en un marco internacional y al final, la empresa de Bogotá tiene que cerrar porque no puede competir con la de Cali, que pasa además a suplir la demanda que deja atrás de sí la empresa de Bogotá. El resultado: la papelera de Bogotá, respetando el medio ambiente, debe cerrar, pues no puede competir contra los precios de la empresa caleña. La papelera de Cali ha abaratado sus costes, produce más y todo a costa del deterioro medioambiental del río Cauca. Dumping social. Se da cuando la empresa exportadora puede abaratar sus costes, vendiendo más cantidad a un precio menor, mediante la contratación de niños u otros grupos sociales a los que se les paga un salario ínfimo, con unas condiciones pésimas y por supuesto sin seguridad social. El dumping social consiste en ofrecer productos más baratos que la competencia gracias a una mano de obra a precio de explotación. Dumping escondido. Consiste en cargar los mismos precios en ambos mercados, el nacional y el extranjero, por lo cual aparentemente no hay dumping, pero se discrimina en otros aspectos. Exchange dumping. Este tipo de dumping ocurre cuando se da una depreciación de la moneda nacional respecto a las otras, favoreciendo así las exportaciones del país. Freight dumping. Dumping de carga o de flete. Es cuando se otorgan tasas preferenciales al transporte de productos destinados a la exportación. Buque
que salga del país una tarifa baja, buque que entra al país una tarifa alta. Efecto económico del dumping. Cuando las empresas privadas o los monopolios recurren a prácticas de dumping, deben compensar la pérdida de ganancias en el mercado de exportación haciendo pagar un precio alto al consumidor nacional. El Estado, cuando recurre a estas prácticas, utiliza vías más indirectas, subvenciones y primas a las empresas exportadoras, pero de manera general, el dumping tiene consecuencias nefastas para el consumo nacional o para el comercio internacional, en el que introduce el espíritu de competencia desleal. Por este motivo, todos los acuerdos internacionales condenan dicha práctica y prevén medidas de represión. Imagina por un momento una planta creciendo como única en un prado, hasta lograr ser tan grande que no permite crecer nada más a su alrededor. Ahora piensa en esa planta como si fuese una empresa, que llega a ser tan grande y empieza a usar todos sus recursos para impedir que nuevas empresas puedan llegar a ser su competencia. Eso es abuso de poder de mercado. ¿Y cómo lo hacen? Usan todos sus recursos para generar campañas agresivas de publicidad y promoción desleal, que lejos de buscar incrementar sus ventas, buscaban volver invisible a la competencia. Para que me entiendas, sería como si te ofrecieran una motocicleta gratis por la compra de un pollo. Los productores más pequeños no podrían competir y paulatinamente irían desapareciendo. Luego de un tiempo, este productor será el único y podrá manejar a su antojo el mercado. Antidumping. Es considerado como una práctica proteccionista del comercio internacional ante la industria local, permitiendo en muchos casos que las economías locales puedan mantenerse firmes ante eventuales crisis internacionales. Para el efecto se tiene en cuenta 1. El precio del producto importado en el mercado nacional frente al precio del producto nacional. 2. Los precios a los cuales se vende el producto en el mercado nacional. 3. El efecto de las medidas en el mercado nacional. Balanza de pagos. Es un registro que se realiza permanentemente de las diferentes transacciones que realiza un país con el resto del mundo en un periodo determinado, generalmente un año. La balanza de pagos tiene los siguientes elementos básicos. Cuenta corriente. Registra los cobros y pagos procedentes del comercio de bienes y servicios y las rentas en formas de beneficios, intereses y dividendos obtenidos de capital invertido en otro país. Esta se compone de dos partes fundamentales. Balanza comercial. La balanza comercial forma parte de la balanza de pagos de un país. Esta balanza solo incluye las importaciones y exportaciones de mercancías, es decir, no contempla las prestaciones de servicios entre países ni la inversión o movimiento de capitales. La segunda parte son las transferencias unilaterales, las cuales son giros que se hacen de un país a otro y por las cuales no se da nada a cambio, no tienen una contraprestación. Las donaciones, por ejemplo. Cuenta de servicios. Recogerá todos los ingresos y pagos derivados de la compraventa de servicios prestados entre los residentes de un país y los residentes de otro. Balanza de transferencias. Se encarga de registrar todo lo que tiene que ver con flujos reales o financieros entre los residentes del país y residentes del extranjero. Es decir, cuando se exportan bienes o servicios y a cambio de ello se recibe un pago en divisas que no es la moneda doméstica, el flujo real de mercancías tiene como contrapartida un flujo monetario. Cuentas de capital. La segunda división principal de la balanza de pagos es la cuenta de capital. En esta se recogen las transferencias de capital y la adquisición de activos no financieros no producidos. Cuenta financiera. Registra la variación de los activos y pasivos financieros con el exterior. Por tanto, recoge los flujos financieros entre los residentes de un país y el resto del mundo. Reservas internacionales. Cumplen varios objetivos, muchos más importantes que pagar la deuda externa. Así que todo país, por muy estable que sea su economía, requiere de la reserva internacional para estabilizar su balanza de pagos. Cuenta de errores y omisiones.
Abarca lo que se conoce como el capital no determinado. Es un ajuste por las discrepancias estadísticas de todas las demás cuentas de la balanza de pagos. ¿Cómo se protege el estado del dumping? Para prevenir el dumping, los diferentes países cuentan con medidas encaminadas a cuidar los mercados internos de las competencias desde el exterior. Estas medidas se llaman antidumping, acción legal destinada a proteger los mercados internos de la competencia desleal proveniente del exterior, derivada del uso de precios que no cubren los costos de producción. El Ministerio de Comercio Exterior o el INCOMEX, según el caso, podrán determinar y ordenar el cobro de derechos antidumping o de derechos compensatorios definitivos o provisionales a la importación de todo producto objeto de dumping o subvención, respecto al cual se haya comprobado que causa o amenaza un perjuicio importante a la producción nacional o retrasa sensiblemente el establecimiento de una producción en Colombia. Los derechos compensatorios es el mecanismo que en la forma de un derecho aduanero a las importaciones restablece las condiciones de competencia distorsionadas por la subvención. Estos derechos pueden ser preliminares o definitivos y expresarse en porcentajes ad valorem, de acuerdo con un precio base, o como combinación los dos métodos, si fuese necesario. Cuando no existan obligaciones internacionales sobre la materia, tales derechos se podrán aplicar con la sola comprobación de la práctica desleal, considerando si el país exportador o de origen de las importaciones otorgaría la prueba de perjuicio a las exportaciones colombianas. Ejemplo, si el porcentaje de subsidio sobre el valor CIF calculado es 9.31%, Colombia podría colocar como máximo un derecho compensatorio en la forma de un sobrearancel de ese mismo porcentaje. Así, si el producto tiene un arancel normal del 10%, una vez aplicado el derecho compensatorio tendría un arancel del 19,31%. Aplicaciones y vigencias de los derechos antidumping y compensatorios. Un derecho antidumping permanecerá vigente durante 5 años, a menos que persistan las causas que lo originaron. Ningún producto importado podrá ser objeto simultáneamente de derechos antidumping y de derechos compensatorios, destinados a remediar una misma situación resultante del dumping o de las subvenciones. La DIAN aplicará los derechos antidumping y compensatorios conforme a las disposiciones legales y a la resolución que imponga los derechos, así como a las normas de recaudo, constitución de garantías, procedimientos y demás materias relacionadas con los gravámenes arancelarios. En ningún caso, las investigaciones que se adelanten obstaculizarán las introducciones de las mercancías en el territorio nacional.